El 20% de los pacientes de psoriasis acabamos generando, como es mi caso, también una artritis psoriásica. De ahí que tenemos que ir tanto al especialista en dermatología como al especialista en reumatología. Por eso desde Acción Psoriasis tenemos una reivindicación clara, y es que exista una consulta conjunta donde nos atienda al mismo tiempo el especialista en reumatología y el especialista en dermatología. Esta experiencia ya existe en varios hospitales españoles, por ejemplo en el Hospital Virgen de Valme de Sevilla, y vamos a conocer esta experiencia de la mano de la doctora Amalia Pérez Gil, ella es dermatóloga, y Raquel Hernández Sánchez, que es reumatóloga. Hola, ¿qué tal? Soy Amalia Pérez Gil, dermatóloga del Hospital Universitario Virgen de Valme. Hola, yo soy la doctora Hernández, reumatóloga que trabaja con la doctora en la unidad de artritis psoriásica del Hospital de Valme. A continuación vamos a hacer una puesta al día de la enfermedad psoriásica. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria que afecta a todo el organismo, que tiene una potente posibilidad de ser heredada y que está producida por un mecanismo inmunológico. Su curso es crónico, con brotes que van a presentar una predilección por la afectación cutánea y de las articulaciones. Afecta hasta un 3% de la población mundial, siendo en España la afectación alrededor de un 2,4% de la población general. Puede aparecer en cualquier edad, aunque hay dos periodos de máxima incidencia, uno alrededor de la adolescencia, entre los 16 y 22 años, y otro ya en la edad adulta. El 75% de los casos aparece antes de los 40 años. En cuanto a por qué se produce la enfermedad psoriásica, en la mayoría de las ocasiones hay un ambiente genético, una posibilidad hereditaria. Hay unos antecedentes, ya un padre, dos padres, un familiar afecto anterior. Además, se tienen que dar una serie de factores desencadenantes llamados factores gatillos, que en un paciente que tenga esa predisposición genética hace que debute la psoriasis. Estos son factores ambientales, como la exposición a temperaturas extremas, como el frío, quemaduras solares, traumatismo, infecciones, la toma de determinados fármacos, el estrés, que es un factor bien reconocido, tóxicos como alcohol, tabaco, o otras enfermedades debilitantes como las inmunodepresoras. En cuanto a la clínica del psoriasis, son distintas formas en las que puede debutar. La más frecuente es el psoriasis en placas o psoriasis vulgar. Hasta el 90% de los casos aparecen como placas con un tamaño variable entre 1 a 10 centímetros, son placas rojas con escamas en superficie que aparecen en la superficie de extensión de las extremidades, en el tronco, en las zonas de roce, como en las rodillas, el codo, también en el cuero cabelludo y en la zona sacra, pero puede aparecer en cualquier localización. Otras formas de psoriasis menos frecuentes, por ejemplo, la psoriasis en gotas, que aparece en los niños o en los adolescentes y que suele estar precedida por una infección de las vías respiratorias altas. Formas más graves es la psoriasis eritrodérmica, donde toda la superficie corporal se torna roja, o la psoriasis pustulosa, donde la clínica característica son como pequeñas vesiculitas de contenido blanquecino amarillento. Esta psoriasis pustulosa también puede aparecer localizada en palmas y plantas, y estando esta forma de psoriasis muy relacionada con el hábito tabáquico y más cuando este es intenso. Se llama psoriasis invertida cuando aparecen los grandes pliegues como los que debajo del pecho, en las ingles, en las axilas. Hay otras formas de localización especial como la palmoplantar pura o asociada a las placas típicas de psoriasis o la psoriasis ungueal. A continuación vamos a hablar un poquito de la manifestación más frecuente que tiene lugar en los pacientes con psoriasis, que es la artritis. La artritis psoriásica está englobada en un grupo de enfermedades que se llaman espondiloartropatías, que tienen una serie de características que comparten. Dentro de este grupo de enfermedades pues tenemos la espondilitis anquilosante, las formas reactivas a infecciones por virus, las que se asocian a enfermedades inflamatorias intestinales, como puede ser la colitis ulcerosa o con mayor frecuencia la enfermedad de Crohn, y finalmente la artritis psoriásica. En cuanto a la artritis,
Lo que tiene lugar en esta enfermedad es que en la articulación, que está recubierta por lo que es la membrana sinovial y la cápsula articular, se produce una inflamación de la membrana. Esta inflamación, si se mantiene a lo largo del tiempo y no se trata, puede llegar a producir un daño en el cartílago articular y llegar a producir lo que no queremos que tenga lugar, que es la destrucción del hueso, como vemos en la radiografía que tenemos a continuación. Además, otro dato importante de la artritis psoriásica es la seronegatividad para el factor reumatoide. Cuando el paciente tiene una artritis psoriásica de forma clásica y como incluyen en los criterios diagnósticos el factor reumatoide o lo que los pacientes de forma habitual dicen el reuma, es negativo. ¿Qué ocurre? Que esto en ocasiones conlleva que el paciente sea derivado mucho más tarde a las consultas del reumatólogo, produciéndose un retraso en el diagnóstico de la enfermedad. Como ya he comentado la doctora Pérez Gil, la prevalencia en España se estima entre un 2 y un 3%. Quiero insistir en que la mayoría de los pacientes con psoriasis no va a tener una artritis psoriásica, solo un 20 o un 30%. De una forma sencilla, para que lo entendáis, de cada 100 pacientes con psoriasis, 20 o 30 van a tener artritis psoriásica, pero el 70% restante no la van a tener. Esto no quita que no puedan tener manifestaciones articulares de cualquier otro tipo. En la parte inferior vemos cómo el retraso, de forma clásica, se ha producido un retraso importante en el diagnóstico de la enfermedad. Si la piel, que es una enfermedad que se ve, tiene una media de retraso en el diagnóstico que puede llegar hasta 2 años, imaginaros en la articulación, que muchas veces hacer el diagnóstico. Entonces nos encontramos con que hay pacientes que llevan más de 5 años con la enfermedad y no son diagnosticados. Recientemente se ha visto que además el daño radiográfico que produce una incapacidad, que es donde no queremos llegar con los pacientes, se produce en los primeros años de la enfermedad. Con lo cual, si a un paciente con artritis psoriásica lo diagnosticamos en los primeros 6 meses de evolución, encontramos que esos pacientes con mayor probabilidad van a tener menor discapacidad, menor daño radiográfico, menores erosiones en las articulaciones y además, no solo eso, van a tener mayor probabilidad de responder a los tratamientos farmacológicos de los que disponemos. Recientemente se han hecho estudios que demuestran que entre un 15 y un 40% de los pacientes con psoriasis cutánea en la consulta del dermatólogo tienen artritis psoriásica sin estar diagnosticado. Esto pues, nos confiere al dermatólogo una responsabilidad importante en saber reconocerlo para poder remitirlo a reumatología y comenzar precozmente el tratamiento para su artritis. Para ello, pues el dermatólogo tenemos que formarnos tanto de manera teórica como práctica y también disponer de cuestionarios que podamos pasar al paciente y así podamos identificarlos. Desde el punto de vista clínico, hay una serie de signos que el psoriasis nos va a hacer que pensemos que ese paciente tiene más probabilidad en padecer una artritis psoriásica, como cuando la psoriasis aparece localizada en el cuero cabelludo, en los grandes pliegues, sobre todo en el lumbo sacro, en el interglúteo, y hay afectación de las uñas. También cuando el paciente tiene antecedentes familiares o pacientes con un hábito tabáquico muy importante. Respecto a los cuestionarios, para poder sospechar cuando hay una artritis psoriásica, hasta hace poco de los que disponíamos pues eran muy tediosos, muy difíciles de interpretar y además el paciente llevaba un largo tiempo en su realización, por lo tanto el dermatólogo en raras ocasiones lo pasábamos al paciente. Sin embargo, recientemente nos han dotado de un cuestionario que es el PURE4 que ha solucionado estos inconvenientes. El PURE4 es un cuestionario muy fácil de realizar en la consulta de forma habitual por parte del dermatólogo. Son 4 preguntas que se responden con un sí o un no. En esto hemos ganado en que no tiene, como los anteriores cuestionarios, múltiples variables, con lo cual es mucho más fácil para el paciente entender si tiene o no tiene ese síntoma. Sí que es verdad que hay que insistir en la forma de preguntar las cosas, porque muchas de estas enfermedades pueden asociarse, pueden aparecer en pacientes normales sin tener psoriasis. El que tiene mayor sensibilidad es la dactilitis. Cuando un paciente con psoriasis presenta el denominado dedo en salchicha, esto es casi patognomónico de la enfermedad, con lo cual ese paciente debe ser derivado sí o sí a las consultas de reumatología. También son muy frecuentes los dolores en las tendinitis, sobre todo el dolor en el talón, en el tendón de Aquiles. Son pacientes que lo que te cuentan es que le duelen mucho los talones, sobre todo con los primeros pasos de la mañana. Finalmente, el dolor lumbar, que llamamos un dolor lumbar inflamatorio, por encima de los 40 años, más de un 90% de la población ha tenido en alguna ocasión una lumbalgia, pero es una lumbalgia que definimos como mecánica, es una lumbalgia que aumenta con los movimientos, con la carga de peso,
y con los esfuerzos. En el caso de los pacientes con psoriasis o las lumbalgias inflamatorias de las espondiloartritis, es totalmente al revés. El paciente, cuando aparece el dolor, es cuando está en reposo. Otra forma de definir este dolor es un dolor en glúteos, que le duele la nalga, que puede ser dolor en una nalga, en la otra, incluso las dos a la vez o alternantes. Y finalmente, uno de los síntomas que con mayor frecuencia nos encontramos en la consulta es el dolor o inflamación en las pequeñas articulaciones de la mano. Si os fijáis, cuando se hace la pregunta en el cuestionario, te dice que sí ha aparecido este dolor en personas menores de 50 años, ya que a partir de esa edad la aparición de artrosis es bastante frecuente. En cualquier caso, es responsabilidad no solo del dermatólogo hacer estas preguntas de forma periódica, al menos una vez al año, sino también del paciente, una vez que se las han hecho, saber que si le aparece cualquiera de estos síntomas, debe consultar o bien con su médico de cabecera o en la siguiente consulta al dermatólogo, comentarle que tiene síntomas para que sea derivado de forma precoz a la consulta. En esta diapositiva vemos una radiografía de una artritis en las pequeñas articulaciones de la mano. En el caso de la artritis psoriásica, además, se afectan de forma característica las interfalángicas distales. Y en esta otra vemos los datos de dactilitis, el dedo en salchicha, las tendinitis, sobre todo pueden aparecer en cualquier localización del cuerpo, pero la más frecuente es el tendón de Aquiles. Y aquí vemos también en una radiografía del pie cómo se ha producido, tras una artritis persistente del primer dedo del pie, una erosión de la articulación. Centrándonos en el tratamiento, bueno, pues cuando tenemos al paciente con artritis psoriásicas en la consulta, nuestro objetivo debe ser la remisión o el control de la enfermedad. Esto es, intentar que el paciente viva como si no tuviera la enfermedad. Para ello tenemos una serie de medidas que se llaman no farmacológicas porque no implican medicamentos, pero son, bueno, pues prevenir las enfermedades asociadas, hábitos de vida saludable, que el paciente haga ejercicio, que coma sano, que evite la obesidad. Y importante es insistir en que no existen enfermedades, existen enfermos. Entonces, todas las guías de tratamiento nos hacen hincapié en que tratemos al paciente de forma global, viendo el estilo de vida que tiene, si es fumador, si tiene patología cardíaca, la edad y también las preferencias que pueda tener el paciente a la hora de instaurar un tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento médico de los pacientes con artritis psoriásica, bueno, pues empezamos por una escalera de tratamientos, ¿no? Cuando el paciente está poco sintomático, en fases iniciales, se utilizan los tratamientos con analgésicos, los antiinflamatorios y los corticoides con las menores dosis posibles. En casos seleccionados se pueden hacer tratamientos con infiltraciones locales de esteroides cuando existe una monoartritis o una tendinitis localizada. Cuando el paciente presenta criterios de que la enfermedad está activa o mayor agresividad, pasamos a una segunda línea de tratamiento que son los fármacos modificadores de la enfermedad, en los que el tratamiento de elección es el metotrexato, porque el que ha demostrado más eficacia tanto a nivel cutáneo como a nivel articular. En segundo lugar, cuando los pacientes no responden, pues tenemos las denominadas terapias biológicas, lo que vulgarmente se conocen como vacunas, que son fármacos que actúan a otro nivel del sistema inmunitario, un poquito más alto, y que se pueden clasificar en tres grandes grupos, en función de donde tengan su acción. Las terapias biológicas anti-TNF, que son los primeros que salieron, después tenemos los no anti-TNF, que son fármacos relativamente recientes, que tienen una gran eficacia tanto a nivel cutáneo como articular, y recientemente se han implicado los inhibidores de la llanoquinasa, que son pequeñas moléculas que se utilizan tanto por vía oral y me consta que ya en dermatología también en tratamientos tópicos, que nos han ayudado a mejorar la calidad de vida del paciente con artritis psoriásica. Las comorbilidades son una serie de enfermedades o patologías que afectan a otros órganos y que están muy presentes en el paciente con psoriasis y además van a influir en el curso de su enfermedad psoriásica. Así se ha visto que los pacientes psoriásicos tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La obesidad está muy presente también en este grupo de pacientes, influyendo negativamente en el curso de la misma. Hace que el paciente tenga cuadros más graves y que además responda peor a los tratamientos. La diabetes mellitus, pues también se ha visto que en estos pacientes la artritis psoriásica tiene mayor prevalencia e incidencia. La depresión y la ansiedad también son cuadros muy de nuestros pacientes psoriásicos, son más frecuentes también determinadas infecciones, las inflamaciones, la enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn también está presente con mayor incidencia en los pacientes psoriásicos, o también la uveitis. Si tenemos en cuenta después de toda la charla, pues hemos visto que la psoriasis no se centra solamente en la piel, como se podría creer antaño, que es una enfermedad
decía al principio, sistémica, que afecta a todo el organismo, principalmente a la piel y a las articulaciones, pero también implica pues todos estos órganos que hemos comentado. Por eso, pues últimamente, nuestro esfuerzo es la atención multidisciplinar del paciente, como mínimo desde el punto de vista cutáneo y articular. En este sentido, la doctora Hernández y yo, pues desde hace unos años, tenemos una consulta conjunta que la hacemos mensual o donde ahí recibimos a los pacientes que tienen afectación tanto cutánea como articular para poder atenderlo en su globalidad en la enfermedad. El modelo que nosotras disponemos es el presencial conjunto. Las dos estamos en la misma consulta y al mismo tiempo valorando a los pacientes. En nuestra consulta, en esta consulta conjunta, pues vemos pacientes con duda o sospecha diagnóstica en algunos de los campos, ya sea cutáneo o articular, pacientes con mal control de la enfermedad, también en algunos de estas patologías, o pacientes complejos que precisan un mayor control. El paciente se va a beneficiar porque optimizamos los tratamientos, unificamos criterios, el paciente tiene menos desplazamientos al hospital y se hacen menos pruebas complementarias. Tomamos decisiones conjuntas siempre a favor del paciente y, por supuesto, también tratamos todos esos hábitos de vida saludables tan importantes y que van a influir siempre en el beneficio de la enfermedad y en la respuesta al tratamiento. Bueno, pues hasta aquí lo que os queríamos hacer llegar, ¿no?, de lo que es la puesta al día y nuestra experiencia en el tratamiento multidisciplinar de la enfermedad. Esperamos que os haya servido, que os haya aportado información y nos vemos pronto.